Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación, doctor Cabello. El título de la charla hoy es un poco simple, pero las oportunidades de tratar pacientes con oxígeno se han venido expandiendo durante las últimas décadas. Y hay un instrumento disponible últimamente que puede facilitar ciertos pacientes. Una pregunta, ¿pueden levantar la mano quién hizo el taller de no invasivo? ¿Tampoco? Yo vi más personas, nada más. Bueno, en ese momento, en ese taller había el Airflow, que es uno de los instrumentos que vamos a estar hablando fundamentalmente. Una breve reseña: la hipoxemia es más bien lo que está en la saturación, mal que mal, en la sangre, la hipoxemia. La hipoxia es más lo que estamos determinando, lo que se entrega en el músculo y al tejido. Eso es importante y puede ser producto de cardiomopatía o producto de anemia o tóxica, como otras ingestiones. Teniendo eso en cuenta, una pequeña revisión fisiopatológica en el cual tenemos el alveolo y el capilar pulmonar. Y a la derecha pueden ver la asociación que hay, que es importante para el estudio que vamos a revisar, desde el FiO2 y el oxígeno. Entonces, por ejemplo, 90, aquí a la derecha, 90, algo normal, con oxígeno ambiental es 428. 300 es la relación. Si tenemos, por ejemplo, 75 y 3 o 4 litros de oxígeno. Por ejemplo, entonces ese es un criterio importante. Si vamos avanzando, si es 75 y estamos respirando una fracción de 50%, es 150. Eso es importante tenerlo presente en los estudios que vamos a ver. Bueno, en resumen, la sangre mixta y el aire determinan un poco la oxigenación, determinando el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, y por el lado del aire es la ventilación alveolar. Eso determina una relación ventilación-flujo y determina una hipoxemia que en este caso puede producir, como vemos aquí, una radiografía normal con una enfermedad escleroderma, por ejemplo, o una neumonía o edema pulmonar, y en este lado un dibujo de Netter de asma. Eso entonces es el oxígeno en la sangre. Entonces, el shunt es por un lado, si hay mucho flujo y poca ventilación, y el espacio muerto es cuando hay mucha ventilación y poco flujo. Entonces, esa es una revisión básica. Originalmente, por ejemplo, aquí tenemos este paciente que es con una cánula nasal con un oxígeno de bajo flujo, que es lo estándar que vemos en todos los hospitales, 5, 6, 7 litros a veces, en el cual es el manejo habitual. Si se complica, y el objetivo de tratar la hipoxemia es que el paciente se vaya para la casa, ¿no? Que se mejore y no mandarlo en oxígeno. Pero las enfermedades tienen distinto nivel de severidad. Aquí hay una máscara de non-rebreather que le decimos, en el cual el oxígeno se concentra y el paciente respira, y muchas veces el aire se mete en la máscara y lo diluye. Este es el High Flow Nasal Cannula, que es en inglés es la cánula nasal de alto flujo. Y eso es lo que vamos a estar hablando, porque alto flujo no son menos de 10, estamos hablando de 40, 60, hasta 70 litros por minuto. Y es de un aire más húmedo y calentado. Y esto es lo que en el taller les hablaron del BiPAP, CPAP, que es la ventilación no invasiva, que cuando yo estaba quizás en su posición no existía. Hace 30 años atrás, este tipo de ventilación no estaba disponible en mayor momento. Y quizás, y esta es la cánula nasal que vamos a estar hablando. Muy pertinente, porque si hay un niño que le quieres dar un poco más oxígeno porque es necesario, imagínate poner una máscara. Entonces, esta cánula nasal de alto flujo ha permitido en pediatría, neonatología, avanzar en gran medida el manejo de estos pacientes. Como todas las cosas, no es una cura, pero es un manejo bien importante.
Este aquí es en la vida real, una señora en Dallas con esta cámara, y en la vida es así, todos empezamos en neonatología y lo que hago yo muchas veces es una neonatología reversa, es la gente de edad que se está tratando de ir al cielo, digamos, ¿no? Muy cómodo. Esta señora, ahí está la máquina que ustedes vieron en el taller, en el cual se calienta a una temperatura ambiental de 37 grados, digamos, y una 100% de humedad, y el flujo a 60, y nos está mirando y tranquilamente. Yo estaba sorprendido que pueden tolerarlo tan bien, eso es importante. Y esto es más comercial, y estas niñas puedes comer, puedes hablar, y la gente que está realmente afectada, porque hay mucha gente que tiene paranoia o tiene claustrofobia, etcétera. Entonces, y la verdad, si estudian la máscara no invasiva, no es para todos los pacientes. Este estudio es un estudio publicado en el New England en junio 4 del 2015 y determina, para mí, un efecto importante, un estudio francés, en el cual preliminarmente por el doctor Pratt en el 2013 recomiendan un estudio randomizado y que terminaron haciendo lo que vamos a describir. La editorial de New England por el doctor Matai, que dice Saving Lives with High Flow Nasal Oxygen. Curiosamente, el estudio demostró que disminuía la mortalidad 90 días. Eso fue importante y es relativamente endosado. Todos los estudios tienen críticas y no son absolutos, y vamos a analizar al final de la charla en 15 minutos más, un poco 10 minutos, los metaanálisis que determinan. Entonces, los siguientes 5 minutos vamos a hablar un poco más de los efectos fisiológicos. Este mecanismo de dar oxígeno, nuevamente, que es alto flujo, humidificado, con una temperatura más del corporal. Por ejemplo, el oxígeno del gas que nos dan en el hospital, la temperatura es de 15 grados. La humedad es menor. El ambiente en este momento es 22 grados y 7% de saturación. El flujo, por ejemplo, si lo pones a través de una válvula de oxígeno que recircula, mejora, pero no es superior. Si estamos usando un oxígeno humidificado y caliente, calentado a 37 grados, la saturación de humedad, digamos, es mucho más importante. Aquí se puede ver un poco los niveles de temperatura y oxígeno. Entonces, en resumen, la temperatura, la humedad y el flujo de aire permiten que la oxigenación se mejore. Y tenemos varios elementos fisiológicos. Entonces, el paciente está más cómodo, ya lo probamos, eso está comprobado, y al mismo tiempo está más, la fisiología que vamos a demostrar es muy, muy sugerente y apelativa. Hidrata las vías aéreas, el oxígeno está sellado, como es tanto flujo, no hay atrapamiento del aire ambiental. Al mismo tiempo estamos viendo que es más cómodo y el esfuerzo y la ventilación mejora. Entonces, en resumen, este es el mecanismo de oxígeno, el aparato que lo humidifica y lo calienta, va con una cánula nasal al paciente. Este es, en contraste, en un hospital que trabajo, este es el Respironics Philips, es el BiPAP, ¿no es cierto?, la máquina no invasiva, en el cual está la máscara y es el aparato. Esta es otra marca, que es Vapotherm, en la cual aquí pueden ver, por ejemplo, la temperatura, 35 grados, y también el flujo, 17, 40. Esta máquina solamente llega a 40. Y 100% de oxígeno. Esta es la que estaban ustedes en el taller, la que tenían, es un Vapotherm de Fisher-Paykel, en el cual pueden ver que tiene una disposición un poco más atractiva. Esta llega a 60 o a 70 litros, es más poderosa. Entonces, los elementos de este estudio con respecto a por qué estamos estudiando es que el alto flujo elimina el dióxido de carbono del espacio muerto, entonces no estás respirando CO2, es más eficiente, crea una leve presión positiva en la nasofaringia y que se hace transferir al alveolo, entonces da un poco de PIP. Por cada 10 litros que aumentamos, es 0.7 centímetros de agua. Y vamos a ver que si está con la boca abierta o cerrada, determina una diferencia. Obviamente no es igual que tener una ventilación mecánica. Estos pacientes están
respirando espontáneamente y monitorizados. La fracción de oxígeno se mantiene constante, como digo, porque se puede regular y como es tan fuerte el flujo tan alto, no está tomando otro tipo de oxígeno. La temperatura a 37, lo dije, y es más cómoda. Entonces, los estudios fisiológicos, por ejemplo, aquí en octubre del 2015 en Respiratory Care, aquí está basal, respirando la máscara, cambiamos a, esto es no lo puedo leer aquí, es el efecto de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria entonces baja con la cánula nasal y también si lo cambiamos al no invasivo es muy parecido y aumenta obviamente. Eso demuestra que es mejor que estar respirando una cánula nasal. Este es con respecto al espacio muerto, el rojo es CO2 y con el OptiFlow elimina el CO2 de la nasofaringe. Esta es una silueta de la nasofaringe. Y este es otro parámetro en el cual estamos viendo la inspiración normal en negro, pero con el flujo es mucho más alto en el caso de la cánula de alto flujo, permitiendo que el paciente tenga menos esfuerzo. Esto está ilustrado nuevamente aquí, bajo flujo, en el cual este es el esfuerzo inspiratorio del paciente. Este es lo que da la cánula de oxígeno bajo flujo, de tal manera que el resto es determinado por el ambiente. Por el lado del alto flujo, todo el flujo viene de la cánula nasal, de tal manera que tiene menos mixto. Otro ejemplo, otro estudio de Blue Journal de 2017, en el cual podemos ver que en este caso estamos hablando, no puedo leer bien, le hicieron, pusieron un catéter esofágico, podían medir un poco más el esfuerzo. Esto es el esfuerzo inspiratorio, entonces baja con el high flow, y también aquí podemos ver que es el gasto metabólico, que también lo midieron. Por otro lado, aquí no lo puedo leer, es el high flow, está el oxígeno. El oxígeno va de este nivel, sube a este nivel, y esta es la ventilación por minuto, que a este nivel baja cuando usamos este tipo de tratamiento. Esto que hablamos de la posición positiva, con la boca abierta, por ejemplo, aquí en el medio, la boca cerrada, y esto es 10 litros, lo basal. Entonces, menos presión, más presión con la boca abierta, y con la boca cerrada está más, pero con más fluctuación. Este interesante es al lado izquierdo 100% de humedad, que es lo normal, y esto con 90% de humedad. Esta es la mucosa de la tráquea, en el cual podemos ver interesantemente el flujo de secreciones, si usted quiere, aquí moviéndose en particular, y esto más retrasado con esta media humedad. Entonces imagínate estar respirando un oxígeno de menos temperatura y al mismo tiempo más frío y con menos humedad. Entonces eso es lo que estamos ocurriendo. Las indicaciones son numerosas, los estudios se han hecho en postintubado, se han hecho en neumonía, etcétera, etcétera. El estudio es este que vimos en New England, está en este momento. Fue hecho en Francia y Bélgica, esos son todos los hospitales que participaron. Los criterios de inclusión, todas personas que estaban respirando más de 25 por minuto, en el cual la relación de oxígeno y FiO2 era 300, ¿cierto? Ya está hipoxémico. No podían retener dióxido de carbono menos de 45, o sea, no eran COPD, no estaban muy cansados, y al mismo tiempo no tenían enfermedad crónica, o sea, no había enfermedad crónica en este caso. Las exclusiones son numerosas, por eso hay tanto, si estaban por medio de conciencia, si estaban sin resucitar, los pueden leer aquí, si tenían mucha neutropenia, los edemas pulmonares fueron excluidos, y las exacerbaciones de asma y de COPD de EVOC fueron excluidas. Entonces, es interesante el fenómeno, porque en Francia y en estas unidades de cuidado intensivo en Francia e en Bélgica, por 26 meses llegaron a admitir 19.000 pacientes, de los cuales 4.700 tenían insuficiencia respiratoria aguda, un mixto, ¿no es cierto?, reteniendo CO2, hipoxemia. De ellos, la mitad era hipoxémica absoluta, ¿no es cierto?, la mitad de ellos,
y determina 12% de las admisiones. O el 12% de las admisiones quizás califican para este tipo de manejo. Y aquí están todas las exclusiones que fueron ocurriendo, ¿no es cierto?, para determinar que el número sea menor, como reteniendo CO2, etc. Si vamos progresando, como todos los estudios van eliminando pacientes, y eso fue uno de los criticismos de este manejo, es que muchos pacientes eliminaron, al 6% de todos los pacientes de insuficiencia aguda, los randomizaron para 3 grupos, uno con el high flow, que es la nasal cannula, uno estándar de care, que es lo habitual, la máscara con auto-rebreathing, y finalmente en invasive. Este es el estudio, la edad 61 años, muchos hombres, y este es el SAPS de 25, 10% de mortalidad y 32% de fumar o tabaquismo. Esta es la mortalidad del SAP, más o menos aquí, que es 10%, es el tipo de severidad, no estaban tan enfermos, pero suficiente. Entonces, aquí vamos a los resultados. Los resultados de la tolerancia, en mi opinión, fue muy atractiva, en el cual muchos mejoraron, 19, 20% mejoraron con la cánula, y interesantemente con el no invasivo 7% se empeoraron. Es el 7% de gente que le ponen la máscara y dice, doctor, esto no es para mí, hay que intubarlo, ¿no? Evidentemente es el caso. La cánula ningún paciente requirió eso. La frecuencia respiratoria 28, con la cánula nasal de alto flujo y menos con la otra. Mortalidad, y este es lo que determinó la publicación, y no se ha podido replicar. En este grupo de pacientes podemos decir de que tenemos este tipo de mortalidad 12 con 32 y 28, que estadísticamente significativa, ahí está de 0.002. La intubación en general no fue significativa, pero sí fue significativa en pacientes con PaO2, FaO2 menos de 200. Los más enfermos sí tuvieron mejor fortuna, 38 fueron intubados comparado con 47 y 50 en los otros 2 grupos. Este es la misma, es otra manera de presentarlo. El rojo es el high flow y esta es la acumulación de intubación, que no es significativamente porque total no es, y en este sí. Este es solo de menos de 200. En lo menos de 200 sí encontraron que era significativo usar este mecanismo comparado con darles no invasivo o habitual. Me quedan 3 minutos. Y esto fue el día 90 de mortalidad. Y ese también es interesante, que los pacientes sobrevivieron. Podemos extrapolar muchas ideas. En la realidad no sabemos exactamente por qué. En conclusión, de este paciente es lo que hablamos. Y en los últimos 3 minutos vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Muchos metaanálisis y análisis sistemático, porque no es tan caro comparado con no invasivo, pero sí es significativamente más oneroso quizás que lo convencional que estamos usando. Y esto es todo lo que el Cochrane, este es el Cochrane Library, y esto es de Canadá, y otro este publicado en Chest, y este en Critical Care Medicine. Y en general, da la impresión de que en un subgrupo la intubación se disminuye, la mortalidad no se ha replicado fundamentalmente en ninguno de estos estudios. Este, por ejemplo, es en Chest, 3.800 pacientes, y da la impresión que sí, la intubación, pero nuevamente depende de dónde estén localizados, qué tipo de centro estemos, y el manejo del paciente hipoxémico tiene que entender que requiere bastante monitoreo, porque puede ser de una neumonía a un manejo crónico con exacerbación, una aspiración, por ejemplo. Entonces, la doctora hablaba un poco de los metaanálisis, de las revisiones sistemáticas. La línea en el medio significa quizás neutro. Todo a la izquierda favorece, insinúa cierta efectividad. Si estos están completamente a la izquierda sin tocar la línea del medio, demuestran estadísticamente significativo. Entonces, la mortalidad en la ICU en uno de los estudios sugiere sí. En general, podemos decir que está todo hacia la izquierda. Y este tiene más estudios. Este es el nasal cannula con alto flujo
con control y comparándose la cánula nasal con no invasivo, en el cual también sugiere que es muy parecido. Esto no es no significativo. Aquí está tocando la línea de tal manera que no es significativo. Y así, son todos parecidos, insinúan que van hacia la izquierda, pero no completamente, porque los grupos son muy heterogéneos, distintos hospitales, distintos manejos. El oxígeno control, fundamentalmente oxígeno con alto flujo o control o con MAC. Entonces, al final, terminando, un algoritmo sugerido de este European Respiratory Review el año pasado, fue publicado, en el cual habla de que quizás en ciertos pacientes es necesario originar este tratamiento con high flow y obviamente si hay que intubarlos inmediatamente hay que hacerlo, si no hay que medirlo en un par de horas y si es necesario seguir, si se mejoran, si no, hacer un pequeño manejo no invasivo y si esto fracasa obviamente hay que intubarlos. Entonces este es lo que tenía yo en este momento, los 20 minutos ya pasaron, así que gracias por la atención.